Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana recibimos al presbítero Alejandro Nicola. Él es especialista en teología y justamente con él estuvimos dialogando sobre la importancia y la vigencia social que tiene actualmente el Concilio de Nicea por tratarse del primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Por otro lado, también recibimos al licenciado Daniel Cabaña, jefe del Departamento de Informática de la Universidad Católica, quien participó en Roma del Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers junto al Papa León XIV y un nutrido grupo de santafesinos. Presentados los temas, vamos a las notas. Recibimos hoy al presbítero doctor Alejandro Nicola. ¿Cómo le va? Gracias por venir al programa. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente me siento muy bienvenido y eso me llena el corazón de alegría. Bueno, participando aquí en la universidad de una jornada sobre los 1700 años del Concilio de Nicea. Para empezar, nos gustaría preguntarle ¿qué es un concilio y qué importancia tiene para la historia de la Iglesia? Bueno, los concilios primero son grandes reuniones, primero de obispos que representan a distintas regiones o distintas zonas geográficas. En la historia de la Iglesia ha habido muchos tipos de concilio que responde a un ejercicio de la sinodalidad. Hoy en la Iglesia estamos hablando mucho de sinodalidad y pareciera que fuera algo novedoso, pero en realidad es algo bien antiguo, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros usamos la palabra concilio estamos expresando específicamente lo que hace referencia a una reunión de todos los obispos del mundo. Y particularmente los 7 primeros concilios ha habido 21, ¿no? O sea, entre el primero que se dice que fue el de Jerusalén y después hasta el último que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Toda la región considerada en el momento, digamos, ¿no? O sea, también tenemos que pensar que el cristianismo se fue expandiendo y en la medida que se fue expandiendo también fueron participando distintos pastores, cabezas de cada una de esas comunidades, ¿no? En los concilios se tratan de distintos temas. Hay temas dogmáticos, temas ascéticos morales o temas más disciplinares, de acuerdo a la realidad que esté suscitándose en el momento y que necesitas tener algún tipo de aclaración o poder buscar alguna cuestión que ayude a encontrar un camino, una respuesta a una determinada problemática. ¿Y por qué el Concilio de Nicea se considera clave en la historia de la Iglesia? En realidad, el Concilio de Nicea podríamos decir que es el primer concilio ecuménico, ¿no? O sea, allá en el año 325, el emperador Constantino, y eso es una novedad, una autoridad civil convoca a una actividad religiosa. Y el Concilio de Nicea justamente reúne en esta ciudad que está en la actual Turquía, allí cerquita de lo que hoy es Estambul, esa realidad donde los distintos obispos de la oecumene, por eso de ahí viene ecuménico, nosotros por ahí pensamos que algo ecuménico es de muchas religiones, de distintas iglesias, ¿no? Por ahí a veces, pero no hace esas referencias, sino de todo el mundo conocido cristiano participan de esa reunión. Y allí van a determinar lo que hasta el día de hoy nosotros rezamos, que es el credo. Nuestro credo, el credo que lleva justamente el nombre niceno y que se completa con el Concilio de Constantinopla en el año 381, nosotros decimos el credo niceno-constantinopolitano, o el credo largo, que a veces se reza en la misa, a veces se lo deja porque es como demasiado largo y no siempre la memoria ayuda, entonces recitamos el símbolo de los apóstoles, ¿no? Pero allí hay un resumen justamente de la fe de la Iglesia, ¿no? Esa es la mayor, es el primer momento donde se logra condensar sintéticamente cuál es el contenido de la fe. Entonces,
por eso tiene mucha importancia hacer memoria y celebrar los 1700 años en que la Iglesia por primera vez pudo decir: esta es nuestra fe de manera sistemática y organizada. ¿Y qué aporta el concilio en relación a la libertad religiosa? Mira, yo creo que el tema en esa época, obviamente estamos en un contexto donde la Iglesia experimentamos en el siglo IV, primera etapa del siglo IV. Tenemos un momento donde la Iglesia deja de ser perseguida, deja las catacumbas como lugar donde estaba recluida para pasar a sentarse a la mesa del emperador, ¿no es cierto? En un contexto pagano, un contexto donde todavía el cristianismo empezaba a asomarse como una religión mayoritaria, pero todavía no era la religión mayoritaria. Y bueno, justamente gracias a Constantino se va a tener primero el edicto de tolerancia, donde el cristianismo va a dejar de ser perseguido, justamente por eso sale de las catacumbas y va a sentarse en este diálogo, ¿no? Yo creo que desde ese lugar, como interlocutor, el cristianismo de la sociedad greco-romana de la época va a permitir justamente que se vaya estableciendo este diálogo, que hoy nosotros llamamos diálogo interreligioso. Quizás muchas veces pensamos que el diálogo interreligioso es de la Iglesia hacia el resto de las religiones. En aquella ocasión fue al revés, digamos, ¿no? O sea, fue el poder civil el que llama a la Iglesia a dialogar, digamos, ¿no? Desde esta perspectiva. Y allí el cristianismo surge con una fuerte expansión y una consolidación que va después a convertir, digamos, todo el occidente en el occidente cristiano, ¿no? Hoy a 1700 años seguimos hablando de esta relación Iglesia-Estado y sigue siendo un tema de debate, ¿no? Aquí estamos justamente con la reforma de la Constitución Provincial hablando de estas temáticas. ¿Qué aporta o qué podría aportar hoy aquel concilio a esta realidad actual? Bueno, yo creo que el concilio de Nicea, si nosotros lo miramos desde una cuestión histórica, social, política, permite una clara visión de lo que después el Concilio Vaticano II va a decir, la autonomía propia de cada una de las realidades, ¿no? Por un lado está el Estado, por el otro lado está la Iglesia, y es sano un diálogo común en vistas al bien del hombre, al bien del ciudadano, ¿no? Obviamente que después, como en la historia siempre hay idas y vueltas, esto va muchas veces después va a una controversia que va a poner quién tiene más poder, el César, el emperador o el Papa, ¿no? Que históricamente se llamó como el césaropapismo, ¿no? Es decir, a ver quién más peso, ¿no? Me acuerdo que es interesantísimo allí la figura del obispo Ambrosio de Milán, ya en la época finales del siglo IV, pero que tiene que ver con esto que empezó en Nicea, ¿no? Es decir, el emperador quiere como inmiscuirse en cuestiones de la sacristía, podríamos decir, de la iglesia puertas para adentro. Y el obispo le va a decir, usted encárguese de lo que le toca a usted como emperador, que de los asuntos de la iglesia me encargo yo, ¿no? Entonces, pero eso no quita que vayan por carriles separados, sino hay una sana autonomía, pero una unidad en la búsqueda del bien común, ¿no? Y en este caso del hombre, digamos, ¿no? La Iglesia Católica también es una religión que tiene un Dios que es comunión. ¿Qué nos puede aportar esto hoy para la sociedad y para el hombre? Creo que esa pregunta es clave, ¿no? Y eso es quizás una de las claves interpretativas o hermenéuticas del Concilio de Nicea, ¿no? Porque justamente lo que el Concilio de Nicea va a explicitar dogmáticamente va a ser la consubstancialidad divina del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea que Jesucristo es verdaderamente Dios, es Dios como el Padre, no es una criatura inferior. Bueno, no lograron terminar de hablar del Espíritu Santo, que hizo falta otro concilio que fue el de Constantinopla en el 381, pero justamente eso
plantea el tema de un Dios que es comunión, de un Dios que no es isla, de un Dios que es relación, ¿no? Una vinculación. Entonces, eso tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene sus consecuencias para la vida de la iglesia, para la vida de la sociedad. Un Dios que se relaciona, que se vincula, siempre desde una vinculación recíproca, pero asimétrica, ¿no? O sea, el Padre es Padre, el Hijo es Hijo, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, es el que procede del Padre y del Hijo, el Padre es el generador, el Hijo es el engendrado, ¿no? Pero eso ayuda a descubrir lo importante de caer en la cuenta de la comunión, la vinculariedad, ¿no? La reciprocidad, y no creer que todo tiene que ser igual de una manera uniformada. Existe la asimetría, pero una asimetría que no va en contra de la unidad, sino que al contrario ayuda a mantener una sana tensión entre la diferencia o la diversidad y la unidad. Hoy la universidad propone un conversatorio justamente sobre este tema. ¿Cuáles van a ser los puntos centrales que se van a dialogar, además de los que ya conversamos? Bueno, creo que desde poniendo como punto central el Concilio de Nicea, obviamente habrá una mirada más histórica, ¿no? Desde el contexto, también desde el diálogo de la teología fundamental, desde la filosofía, de la dogmática, pero tratando de encontrar claves, ¿no? Acordate que la palabra clave significa llave, ¿no? O sea, de qué manera lo que se pensó, lo que se dijo, lo que se resolvió hace 1700 años atrás, que podría ser, uno diría, una pieza de museo, no es una piecita más del museo, no es un fósil, sino que sigue teniendo vigencia hoy. Entonces, ¿cuáles son esas claves que nos ayudan a recuperar el pasado para poder vivir en diálogo con el mundo contemporáneo en nuestro hoy? Padre Alejandro, muchas gracias y éxitos con la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que nos volvamos a encontrar. Recibimos ahora a Daniel Cabaña. Él es jefe del Departamento de Informática de nuestra universidad y además un misionero digital. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Alejandra. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, queríamos que nos compartas y nos cuentes un poco esta experiencia de la que tuviste la oportunidad de participar en Roma, justamente en el jubileo de los misioneros digitales. Exacto. Bueno, la verdad que en el ámbito de todo el jubileo del año 2025 que había convocado el Papa Francisco, se vienen desarrollando los distintos jubileos de las distintas pastorales de distintas actividades de la Iglesia. Y dentro de estas hay muchas que son muy tradicionales, que celebraron, por ejemplo, a principio de año el jubileo de los comunicadores, o que ya se conoció el jubileo de los seminaristas, de los sacerdotes, pero surgió esta novedad también que nace en el seno del Sínodo de la Sinodalidad, que es la actividad de los misioneros digitales, que son aquellas personas que se sienten llamadas a anunciar el Evangelio también a través de las redes sociales y que participan en ese sentido de un modo distinto de la misma misión de la Iglesia, que es evangelizar. Y en este ámbito fue que surgió, dentro de todo este tránsito del Sínodo de la Sinodalidad, la llegada del jubileo y la oportunidad de celebrar un jubileo específico para los misioneros digitales y los influencers católicos, con toda la novedad que implica, porque también, además de ser una realidad bastante nueva, es la primera vez que celebra un jubileo. Y bueno, la Santa Sede ha visto con beneplácito la posibilidad de convocar también a estos grupos y a estas personas para que puedan trabajar y para que puedan sobre todo vivir el jubileo. Y Daniel, particularmente ustedes participaron con un grupo específico. Hay gente aquí que está trabajando junto a vos esta idea de evangelizar a través de las redes sociales. Sí, hay distintos grupos y distintas comunidades. De hecho, en el jubileo estuvieron presentes todos los continentes del mundo y hubo prácticamente más de 70 países representados, y hemos participado de distintos equipos que trabajan en toda esta temática. Nosotros particularmente desde un proyecto que surgió en el año 2021 que se llamó La Iglesia Te Escucha, que es un proyecto surgido en este ámbito del sínodo para abrir
la escucha del sínodo de la sinodalidad que se hizo en todos los ámbitos parroquiales y diocesanos a los ámbitos que no están tan cercanos pero que están muy presentes en internet y en las redes sociales. Se quiso abrir una puerta para que también todos los que estaban presentes ahí puedan ser escuchados y manifestar su opinión durante ese momento. Yo participo de ese equipo de la Iglesia Te Escucha y también hay muchos otros en Argentina y en América Latina que también trabajan, algunos más cercanos a las conferencias episcopales, otros a través de las diócesis, pero también mucha gente que desde su formación y desde su participación en la Iglesia cultivan un perfil de presencia en las redes sociales que le permite entrar en diálogo con gente que de repente no tiene otra forma de acercarse. Así que aquí de Santa Fe también estuvo el padre Elías Mangini, que tiene un grupo de comunicadores con los que están trabajando con una aplicación, con los que van haciendo también un trabajo en ese ámbito. Estuvo Aldana Canale, que ella es de Piamonte y ella es catequista y es música también, por lo tanto también con la música estuvo muy presente, así que tenemos bastante representación también de la zona y de Argentina. Bueno, y también con mucha historia, ¿no? Porque ustedes comenzaron a digitalizar la iglesia santafesina con La Rial y bueno, con muchos otros proyectos que se fueron desarrollando aquí, y te encontraste con alguien allá que tiene mucho que ver con todo este proceso y con la tarea de comunicación del Papa Francisco, con el señor Lucio Ruiz. Así es. En ese sentido, dos cosas que se enlazan, ¿no? Y que viene muy bien recordarlo porque en este camino que venimos transitando vamos trabajando también esta cuestión que en un momento con la red informática de la Iglesia en América Latina trabajaba acerca de lo que era la digitalización de la pastoral, que es la utilización de los medios tecnológicos para que toda la tarea pastoral sea apoyada, ya sea a través de documentos, de videos, de producciones y de contenidos. Pero esto es como que da una vuelta más importante porque se inserta en la cultura actual en la cual estamos hablando ya de una pastoral digital, que es el comprender el hecho, ante todo, de que Internet no es un medio, sino que es un lugar donde estamos presentes, donde coexistimos con otras personas, donde más allá de la pantalla hay una persona que está hablando y otra persona que está escuchando o que está preguntando, y ahí está la diferencia principal con lo que es la presencia de la Iglesia en lo que es una pastoral digital a través de los misioneros digitales. Y como decía, sí, la oportunidad de, en este caso, encontrarnos con Monseñor Lucio Ruiz, que es sacerdote santafesino, que trabajó tanto en la coordinación de la RIL en su momento, como ahora también en su trabajo como secretario del Dicasterio de la Comunicación, en la convocatoria de todos estos grupos para ir trabajando esto con las características propias de cada uno, en los cuales siempre resalta esa vinculación personal que hay del influencer o del misionero digital con su comunidad, que se acerca con deseo de escuchar, con deseo de hablar, también con algunas problemáticas que le son propias, pero que en el ámbito de las redes sociales tienen una confianza como para poder estar más cerca y dialogar con la Iglesia también. Así que eso fue muy bueno. El Papa León XIV los invitó a los misioneros digitales a reparar las redes. ¿Cómo resonó en ustedes esta invitación, esta metáfora que utilizó el Papa? Fue una gran sorpresa ante todo, porque había finalizado en el segundo día, el jubileo tuvo todo un centro espiritual muy importante con distintas actividades que fueron teniendo un poco culmen con la misa en la Basílica de San Pedro, que la celebró el cardenal Tagle, que nos dio un mensaje muy bueno también, y la sorpresa fue que al finalizar la misa llegó el Papa para saludarnos y para hablarnos, así que fue una alegría poder tenerlo presente ahí y que nos traiga un mensaje que, como vos bien decís, hablaba de reparar las redes. Sorpresa fue la visita, aunque no fue sorpresa el mensaje en sí, por el hecho de que él ya desde el inicio de su pontificado empezó a mencionar y a mostrar lo que él ya como cardenal venía trabajando y como obispo acerca de visualizar la importancia de la presencia en las redes sociales. Y en este sentido, él llamó a un profundo humanismo cristiano en la presencia en las redes sociales, justamente para ser agentes de comunicación y no de división. Esto que vos decías acerca de reparar las redes en el sentido justamente de tener una presencia que ayude a sanar heridas, a tener cercanía, a escuchar, a desarrollar también contenidos que permitan hacer esto en concreto, en un ámbito que obviamente siempre es bastante álgido y bastante controvertido, pero en el que bueno, nos llamó a no tener miedo y a ir a llevar ese mensaje con fuerza y con coraje también en eso. Por lo tanto, la verdad es que fue una alegría poder
poder contar con un mensaje y una presencia semejante, que respondió también a un deseo que estaba en el corazón de los misioneros digitales, que era el deseo de ser recibidos por la Iglesia y ser acompañados en la formación, en el trabajo que hacen. Y bueno, qué mejor que en el ámbito del jubileo y con la presencia del Papa para recibirlos, decirle, por favor, participen también de esta misión, muy cercanos a sus obispos también, ¿no? Sí, justamente cuando vos comentabas esto de haberse reunido en un encuentro mundial, la diversidad de carismas que deben haber podido experimentar y un mismo mensaje, en definitiva, sí. ¿no? Eso es algo muy emocionante cuando uno participa de estos encuentros. Sí, muy impresionante realmente por la multiculturalidad, por la presencia, pero todos tenían como un factor común a la hora de decir qué es lo que más te impactó y te impresionó del jubileo, y decían dos grandes ámbitos. Primero, la profundidad espiritual, que estuvo muy relacionada también con que el jubileo tuvo 2 días de duración, y en la noche del primer día habían reservado la Basílica de San Pedro solamente para los misioneros digitales, con una adoración eucarística, la liturgia penitencial, con la basílica iluminada de una forma especial y con músicos católicos que acompañaron todo el trayecto y las confesiones, que fue realmente impactante para todos. Y lo segundo que estuvo presente en todo el encuentro es que, más allá de que esta gente está muy acostumbrada a trabajar a través de las pantallas y de los medios y tener relaciones de comunicación con miles o millones de seguidores, la mayor alegría de ellos fue encontrarse personalmente, es decir, compartir la comida, conversar en vivo, pasar de haberle dado un me gusta o saberlo cómo piensa a conversar con la persona y encontrarse, y eso se notó permanentemente en todos los encuentros. Vos mirabas la transmisión en YouTube y estaban todos conversando animadamente, salías a tomar un café y todos estaban encontrándose y produciendo contenidos. Entonces realmente ese tema del encuentro personal fue, te diría, la gran estrella del encuentro, el pasar de lo virtual a lo presencial. No por ello ni uno ni otro son menos reales, pero sí el encuentro humano fue muy, muy valorado, y también fue muy lindo cuando a la tarde tuvimos también el segundo día un pequeño regalo de permitirnos pasear por los jardines vaticanos, conocerlos, un día muy lindo también que nos tocó y que terminó con la visita a la Gruta de la Virgen de Lourdes, que está ahí, la consagración a María de todos los misioneros digitales, así que fue realmente muy lindo, y también en eso se notó mucho la alegría de la gente, ¿no? Daniel, ya para terminar, toda peregrinación tiene al final de este encuentro un envío. ¿Cuáles son los caminos que ahora se abren para seguir trabajando esta pastoral misionera digital aquí en nuestra diócesis? Bueno, todos en esta época de trabajo después del jubileo, la gran pregunta de todo el mundo es: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora cómo continuamos? Y en este momento lo que nos han pedido especialmente en el equipo de coordinación en el que trabajamos es poder reflexionar sobre toda la riqueza que nos dejó el jubileo para no dejarla pasar y profundizar, porque ha sido, como te decía, un camino de varios años de preparación hasta llegar al jubileo, y hay mucha tarea por hacer, pero en este momento especialmente valorar la riqueza de todo lo que se nos entregó, porque hubo muchos mensajes, porque hubo muchos encuentros, porque todos nos sentimos interpelados por el mensaje y por la situación que hay, y todos también conocemos los desafíos que se van presentando. Por lo tanto, creo que algo que se sigue repitiendo es esa, por un lado, ese pedido de los misioneros digitales de ser acompañados, y por otra parte el pedido y la invitación de la Iglesia a acompañarse con sus obispos, a seguir formándose, a seguir teniendo una vida espiritual concreta y profunda en el carisma que cada uno tiene, y por supuesto a seguir abriendo puertas justamente a esta forma de estar, para tratar de que en las redes haya una presencia humana y cristiana que vaya contemplando todos los aspectos, pero bueno, sobre todo en este momento de sensibilizarnos a todos esos mensajes que nos dieron para no dejarlos pasar y aprovecharlos más allá de los trabajos especiales que cada uno va haciendo, ¿sí? Daniel, muchísimas gracias, y bueno, ya te esperamos para que nos sigas contando cómo evoluciona y cómo sigue trabajando esta pastoral de la misión digital. Por supuesto, muchas gracias.
Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer, como todas las semanas, a la librería Presbítero Leyendecker, que nos brinda este espacio para grabar nuestras producciones. También al Bar El Santo por los cafecitos para nuestros invitados y para la producción. A Déjalo Ser, a Cintia y Dana de Ricardo Aldao 1515, que nos preparan los looks para cada uno de los programas. Y les queremos recordar también que pueden volver a ver nuestras producciones en nuestro canal de YouTube UCCF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.